Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde trabajaremos el tema de los vectores. Es un vídeo tutorial bastante interesante porque prácticamente todo lo que hay en R son vectores. Veremos en primer lugar qué es un vector y veremos cuáles son los diferentes tipos de vectores que podemos ver. Veremos algunos ejemplos de ellos y seguidamente os pasaremos por encima sobre la creación de vectores. Bueno, ¿qué es un vector? Pues buena pregunta. No, un vector no es un malo de un villano de una película esta de mi villano preferido. Vector no es esto. Un vector, como dice Venables, es un conjunto ordenado de números, o de valores, o de objetos. Pero hay que tener cuidado con eso de ordenado. ¿A qué nos referimos con ordenado? No se refiere a que los números están ordenados de menor a mayor, ni de mayor a menor, sino que el vector tiene unos números o unos objetos o unos valores que están siempre en ese orden, a no ser que nosotros deliberadamente los cambiemos. Por ejemplo, tenemos lo que conocemos como vectores numéricos. Imagínense las edades de un grupo de amigos. Por ejemplo, como veis en la presentación, 20, 25, 22, 21, 27 y 28. Ese conjunto de números es un vector numérico donde todos los valores siempre tendrán ese orden. Por ejemplo, imaginemos otro vector, en este caso lógico. Un vector que respondería a la pregunta, por ejemplo, de ¿tienen novia los amigos que hemos visto previamente? Los amigos cuyas edades son las que hemos visto en el vector anterior. Pues en este caso podría ser true, false, verdadero, verdadero, falso, falso, que en este caso es un vector de tipo lógico y es así como se representa en R, utilizando la palabra verdadero o falso en el inglés. Algunas veces cuando hacemos ciertos análisis de datos, estos valores de verdadero o falso se truncan a valores de ceros y unos, un 0 para falso y un 1 para verdadero. Y como veis, estos dos vectores pueden compaginarse o pueden relacionarse de alguna manera. Y cada vector tiene su orden y cada valor o la posición que ocupa cada valor dentro del vector corresponde con el valor que ocupa otro valor en el otro vector. Ya lo veremos detalladamente cuando creemos bases de datos, por ejemplo. Luego, por otro lado, podemos tener también aquello que conocemos como vectores cualitativos o de caracteres. Pues, por ejemplo, podemos decir el nombre de las personas o de nuestros amigos, Pedro, Manuel, y en este caso a Pedro le correspondería, dado que es el primer valor ordenado del vector nombres, le correspondería los primeros años del vector edades, es decir, 20 años. Manuel tendría 25 años y así sucesivamente. ¿Cómo podemos crear vectores? Pues podemos utilizar la función genérica C, que veis aquí en la pantalla, luego veremos cómo funciona, la función assign, que es una especie de versión más alargada de la función C, en cierto modo, o la función de asignación. Luego podemos utilizar los dos puntos para generar series de valores consecutivos. Podemos utilizar la función sec para generar secuencias que cumplan ciertos requisitos, secuencias de números que cumplan, de números o de letras, como podemos ver, que cumplan ciertas características. También podemos utilizar funciones estadísticas o distribuciones de probabilidad que tiene implementada R. Hay hasta incluso 20. Vamos a ver algunos ejemplos con código. Aquí estamos. Bien, pues por ejemplo, imaginad que creamos este vector que decíamos anteriormente, ¿vale? El vector novia, que va a ser un vector tipológico. Cuando lo ejecutamos nos aparece ahí en el espacio de trabajo. Luego podemos generar otro que sea vector utilizando la función C también. Fijaos que en la línea 3 del código hemos utilizado la función C, donde hemos metido o introducido los valores, cada uno de los valores del vector, con verdadero, verdadero, falso, falso, en inglés. Luego podemos generar otro que sea nombres, que puede ser de nuevo utilizando la función C y entrecomillando cada nombre, dado que es un vector de tipo de caracteres. De nuevo lo ejecutamos y nos aparece en el espacio de trabajo. La edad 2 la podemos crear de esta manera, por ejemplo, que serían los numéricos, los valores numéricos para el vector edad. O podemos crear un vector que se llame edad. Aquí tenéis el ejemplo con la función assign. Fijaos cómo funciona. Podemos generar de nuevo un vector que sea id, que sean los valores de 1 a 6, aquí lo tenéis como se va al espacio de trabajo, o una secuencia de valores que van desde 0 hasta 60 y tomados de 10 en 10. Ahí tenéis la expresión.
esa secuencia podría ser igual, o mejor dicho, ese comando que aparece en la línea 13 es similar a este que aparece en la línea 15, y la única diferencia que hay entre ellos es que en el primero no aparece el nombre de los argumentos de la función. En este segundo ejemplo, en la línea 15, aparece from, que sería desde, hasta, to, 50 y by, de 10 en 10. Genera el mismo resultado. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo podríamos generar en la línea 17 un vector que sea un número aleatorio de 6 valores, ahí lo tenéis representado en azul, con media 3 y desviación típica 4. Es decir, nos va a generar un vector que se distribuye normalmente, nos va a generar un vector aleatoriamente que tiene una distribución normal con 6 valores, cuya media será 3 o aproximadamente 3 y desviación típica 4 o aproximadamente 4. Ya están todos generados, no se ve con claridad por el tamaño de la letra en el espacio de trabajo, aunque si hago así, aquí tenemos todos los vectores que hemos creado, edad, que fue creado utilizando la función genérica C, edad2, que fue creado utilizando la función genérica assign, son los mismos, la función id, que fue creada utilizando los dos puntos, nombres, que es un vector de caracteres, normal aleatorio, que es un vector numérico con 6 valores que se distribuyen con una media 3 y una desviación típica 4 aproximadamente, una secuencia de caracteres que tiene 6 valores y otra que tiene 7, ¿vale? Para verlo, pues bueno, yo tenía aquí preparado el código para que se viesen, ¿no? Pues fijaos, aquí está el vector edad, aparece ahí respondido en R, 20, 25, 22, 21, 27, 28, el vector edad de nuevo, creado con la otra función, exactamente el mismo, el vector id, el vector de los nombres, el vector normal aleatorio con media 3 desviación típica correspondiente, el vector novia, el vector secuencia y se acabó. Entonces esta es la forma en que podemos crear vectores con R. Esta es la referencia de Venables donde se describe lo que es un vector y esto es todo por el momento. Muchísimas gracias por vuestra atención.